Ángeles, un fabricante de ropa para mujeres grabó por casualidad el magnicidio del presidente Kennedy. Estas imágenes se convirtieron luego en una pesadilla para él. Conozca la historia del considerado uno de los pioneros del periodismo ciudadano. Es uno de los grandes misterios del siglo XX. ¿Quién mató a John F. Kennedy? La pregunta ha sido una constante desde que Abraham Zapruder grabó aquellas imágenes mudas. 50 años después, la historia no tiene una respuesta definitiva, aunque sí muchas teorías. Horas después de la conmoción por el asesinato del presidente, la policía de Dallas detuvo a un hombre al que acusaban de estar detrás del asesinato. Su nombre era Lee Harvey Oswald. Después del interrogatorio al que fue sometido por la policía, cuando se disponía a pasar ante la prensa, fue asesinado de un disparo. Las cámaras lo grabaron. Fue el primer asesinato retransmitido por la televisión estadounidense. El 22 de noviembre de 1963, Zapruder filmó la caravana del presidente John F. Kennedy. Lo hizo desde lo alto de una de las columnas próximas al mirador de la Plaza Dealey. La película de color de Zapruder muestra cuando el presidente es impactado y forma parte de la investigación oficial. Zapruder filmó el suceso con una cámara Bell & Howell de 8 milímetros. Hizo 3 copias. La primera la retiró el servicio secreto. La segunda la vendió inicialmente por $50.000 a la revista Lifetime, que tras examinarla amplió la compra por $150.000 para hacerse con todos los derechos de explotación, iniciando la publicación de fotos individuales, a la vez que impidió que la totalidad de la película fuera vista completamente durante años. En una entrevista en 1966, Zapruder explicó el preciso instante cuando se encontraba grabando, cómo veía a Jacqueline y al presidente saludar a la gente, cuando de repente observó que Kennedy se desplomaba sobre su mujer, sin entender qué estaba pasando. Fue entonces cuando oyó una segunda detonación. Vi cómo se le abría la cabeza y empecé a vociferar: lo han matado, y seguí filmando hasta que el vehículo desapareció bajo el puente. En un diálogo reciente, Richard Stolik, de 85 años, editor de la revista Life, aseguró que ver la película y el tristemente célebre fotograma 313, en el que se recoge el estallido del cráneo del presidente, fruto de la tercera bala, fue el momento más dramático de su carrera. Life pagó un total de $150.000 a Zapruder y le prometió no publicar nunca el fotograma 313. Pero no fue hasta marzo de 1975 cuando los norteamericanos pudieron ver en movimiento el horror contenido en la película de Zapruder. Al ver el cuadro 313 del disparo en la cabeza, cuando toda la parte superior de la cabeza de Kennedy sube en una gran nube de materia cerebral y sangre, sabíamos lo que pasó, sabíamos que Kennedy había muerto, no teníamos la menor idea de lo que parecía. Y ese sábado por la mañana, cuando vi la película de Zapruder por primera vez, comprobé que no estaba preparado para ver eso. Años más tarde, en 1991, Oliver Stone la utilizó de tal manera en su memorable película JFK que no dejó otra opción que la de creer que la muerte de Kennedy fue fruto de una inmensa conspiración que encerraba desde Lyndon B. Johnson hasta la CIA, la mafia, la industria armamentística e incluso la comunidad gay. La indignación del pueblo estadounidense impulsó al Congreso a crear en 1992 la Ley de los Archivos del Asesinato del presidente John F. Kennedy, que ordenó que todo el material ligado al asesinato fuese guardado en una sola colección en los archivos nacionales. Desde entonces, el gobierno ha reunido más de 5 millones de páginas, fotografías, cintas y grabaciones. En 1999, también compensó a la familia Zapruder con $16 millones por la adquisición forzada de su cinta. Aún así, y pese a que la ley de 1992 ordenó la desclasificación de los materiales recogidos, 21 años después, más de 50.000 documentos relacionados al asesinato del presidente Kennedy aún se mantienen en secreto.
es el impacto de este video casero que apenas dura 23 segundos y en sus más de 400 cuadros se ve los fotogramas, se ve el asesinato de John F. Kennedy y sobre todo lo que sirvió para las investigaciones de la Comisión Warren. Sí, por ejemplo, una de las cosas que se ve en las imágenes que inmediatamente hace que mucha gente dude de la versión de la Comisión Warren es el hecho de que, en teoría, la tercera bala impactó la cabeza del presidente desde atrás, ¿no? Por la posición en la que estaba, Oswald respecto a la comitiva presidencial. Sin embargo, el impacto viene de atrás hacia adelante, pero la cabeza del presidente de adelante hacia atrás. Va de adelante hacia atrás. Hay quienes sostienen que eso es verosímil, que eso, aunque parezca contraintuitivo, es posible, pero para muchos no sonaba razonable, ¿no? Que si la bala iba en una dirección, el impacto fue de una cierta dirección, uno esperaría que la cabeza se mueva en esa dirección, pero se mueve exactamente en la dirección contraria. Muy bien, tenemos una pregunta de un televidente, Miguel Cueva Hall, nos pregunta, ¿a quiénes les convenía la muerte de Kennedy y cómo cambió esto la política exterior de Estados Unidos? A ver, el cambio fundamental en la política exterior probablemente, y esto no está demostrado, pero se cree que es de lo más probable, fue el tema de Vietnam. Si fuese cierta la hipótesis de que Kennedy quería retirar las tropas americanas de Vietnam, y hay indicios de que es cierta, no es un hecho probado, pero parece ser cierto, digamos, quienes querían escalar la guerra, no solo no retirarse, sino poner más tropas, obviamente tenían que ganar con la desaparición de Kennedy. La prueba es que es durante el gobierno de Lyndon B. Johnson que no solo se deroga una norma aprobada por Kennedy para retirar parte de los soldados, sino que empieza a crecer desmesuradamente el número de soldados americanos hasta llegar a 500,000 en Vietnam. Esa es una posibilidad, digamos. Muy bien, nosotros vamos ahora con John F. Kennedy, que sigue simbolizando la ilusión por la política en el mundo, aquella promesa de un sinfín de aspiraciones que no vieron la luz por su repentina muerte, ese legado que dejó el mandatario más joven de los Estados Unidos. Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. John F. Kennedy, o Jack, como solía llamarlo la gente de su entorno más cercano, fue un hombre admirado y a la vez odiado, uno de los políticos más recordados del siglo XX. John Fitzgerald Kennedy vino al mundo el 29 de mayo de 1917 en Brooklyn, Massachusetts. Era el segundo de una larga prole compuesta por 9 hijos, todos criados bajo el seno de una familia católica. Su padre, el inmigrante irlandés Patrick Joseph Kennedy, gracias a su visión empresarial, se hizo de un nombre en suelo norteamericano y crió con ese mismo ímpetu y ambiente de competitividad a cada uno de sus hijos. Su madre, Rose Fitzgerald, era la hija menor de John Fitzgerald, una prominente figura política de Boston. Entonces podríamos decir que actitud y linaje político no le faltaban a los hijos Kennedy. No obstante, John siempre fue un chico tímido e introvertido que de universitario obtuvo calificaciones promedio, mientras estudió Relaciones Internacionales en la prestigiosa Universidad de Harvard. Hasta ese momento nada hacía presagiar que ese joven sin aspiraciones políticas se convertiría en el presidente de los Estados Unidos. Cosa curiosa, al salir de la universidad, John voluntariamente hizo el servicio militar durante la Segunda Guerra Mundial. Ahí destacó por su liderazgo como comandante de una lancha torpedera impactada por los japoneses. La nave se partió en 2, pero la tripulación a su cargo pudo sobrevivir y ser rescatada. Esta hazaña le valió mucha popularidad y apuntalaría su carrera política. Fue electo como senador en 1953, catapulta perfecta para las presidenciales en 1961. Ahí se enfrentó a un Richard Nixon en lo que serían las elecciones más ajustadas de la historia y luego de un acalorado debate.
De esta forma se convirtió en el único católico romano en ser elegido presidente de Estados Unidos, así como el único nacido durante la Primera Guerra Mundial y hasta ese entonces el primero nacido en el siglo XX. Con solo 43 años también se convirtió en el presidente más joven de la historia. Pero el presidente más joven tenía además una esposa glamorosa. Casado a los 36 años con Jacqueline Bouvier, de 24, una joven periodista que marcó como primera dama una línea más unida, mucho más humana que sus antecesoras. Con ella tendría 2 hijos, Caroline y John Fitzgerald Jr., una familia que sería retratada en la intimidad. Sin embargo, la etapa presidencial de Kennedy duraría poco más de 1000 días. Sus proyectos políticos quedaron truncados en 1963, año en que fue asesinado. Su magnicidio dejó huérfano a los Estados Unidos y sus aciertos muchas veces fueron contrastados por sus escándalos y supuestas infidelidades, una de ellas, al parecer, con la hermosa Marilyn Monroe. Luego de su muerte, su familia estuvo rodeada de un aura de fatalidad. Su hermano Robert fue también asesinado luego de un mitin en 1968. Su hijo John murió dramáticamente durante un accidente aéreo en 1999. Y su única hija viva, Caroline, ha sido recientemente nombrada embajadora norteamericana en Japón. Una historia familiar cargada de tragos amargos, una vida política que los Kennedy aprendieron a pagar con sangre durante casi 8 décadas. Muy bien, ya 50 años de su muerte, John F. Kennedy se mantiene como un ícono